¿En serio? Ya. Ya. Bueno, este es un nuevo esquema que también nos sirve, sacado de un libro muy interesante, que es el libro de estadística de Andy Green, pero que la primera parte tiene harto que ver con investigación en educación o en general en ciencias sociales, donde aquí nos muestra un esquema donde uno puede entonces, con, digamos, iniciar una investigación con una observación o con algún dato, y de ahí entonces se podría generar la pregunta de investigación. Eh, Eso entonces en una investigación cuantitativa muchas veces o generalmente se inserta o se le da un contexto de la teoría general en la cual uno está, digamos, investigando. Y a partir de esa teoría, generalmente hay hipótesis que se pueden poner a prueba, ¿ya? Y para poner a prueba esa hipótesis, entonces se recolectan datos. Y aquí dice datos para poner a prueba la teoría, porque finalmente una hipótesis es como un pedacito de teoría que uno pone a prueba y que entonces de ahí, a partir de esa comprobación o no de esa hipótesis, apoya o no esa teoría también. Y después están los análisis de los datos. Y esto es un poco lo que hace el investigador. Y acá está el mundo natural o social estudiado, desde donde uno identifica las variables, las mide y obtiene los datos. ¿Ya? Este también sería otro esquema del proceso de investigación. ¿Ya? Em, Eso. Y dentro entonces de esto, hay un libro también que, yo no sé si se los voy a dar, un capítulo, un libro también re bueno, que es el libro del Handbook de Investigación en Educación Científica, donde hay un capítulo sobre investigación cuantitativa y donde el principal autor de ese capítulo es Fischer, un alemán que ya está viejito ya, pero muy reconocido en investigación cuantitativa, y él dice que el principal objetivo de la educación científica es mejorar el aprendizaje de la ciencia en los estudiantes, ¿ya? Entonces, teniendo ese como objetivo en mente, eh, para responder a ese objetivo hay que hacer estudios cuantitativos, no queda otra. Obviamente, uno como investigador podrá tener otro objetivo propuesto para la educación científica o la educación en ciencia, pero si uno piensa que ese es como el principal, em, que es finalmente mejorar el aprendizaje, en esa búsqueda de mejora, generalmente uno lo va a tener que hacer a través de medios cuantitativos, ¿ya? Para ver eficacia, para ver eficiencia, efectos de un tipo de enseñanza sobre el aprendizaje, etcétera. Y esta también es una cita textual, para que me crean que él lo dijo, porque yo le doy mucha importancia después a la operacionalización de las variables, que generalmente es algo que no se entiende o que cuesta mucho, pero para que vean que Fisher también estaba conmigo, donde él dice que para realizar, to perform quantitative studies, para realizar estudios cuantitativos, uno tiene que comenzar con una pregunta de investigación, incluir la definición operacional de las variables, y ahí entonces yo les demuestro de que no estoy solo en esto, sino que Fisher, su amigo, lo dice, y tener claro el propósito del estudio. Entonces, teniendo uno claro el propósito del estudio y la pregunta, eh, para que eso funcione y uno pueda realmente contestar esa pregunta y conseguir el objetivo, tiene que incluir la operacionalización de las variables, que es un tema que vamos a ver seguramente mañana, ¿ya? Y como lo habíamos dicho también, la planificación y la realización del estudio cuantitativo debe incluir un marco, un modelo o un marco teórico con respecto a lo que ya se sabe, ¿ya? Eh,
y otras cosas más, por ejemplo, el diseño adecuado, que vamos a ver, no sé si alcancemos hoy día a ver los diseños, y finalmente, obviamente, eh, recopilar datos de forma rigurosa o exacta, ¿ya? Entonces, dicho esto, y teniendo ahí nuevamente este como pedacito del esquema, si un problema de investigación cuantitativo surge a partir de la teoría existente, em, generalmente entonces lo podemos relacionar con la formulación de hipótesis, aunque vamos a ver que no necesariamente todos los estudios generan hipótesis, ¿ya? Y acá hay algo que ya habíamos visto, pero incluso yo creo que está en más detalle algunas características de las investigaciones cuantitativas. No lo voy a repetir, ahí lo tienen. Se le olvida o tienen alguna duda, pero creo que, eh, creo que están todas las que ya dijimos, a lo mejor alguna otra. Em, Utiliza estadística, a lo mejor no lo habíamos visto, pero importante, ¿ya? Ahora, también es importante otra cosa que dice Fisher, que la investigación en educación científica nos sirve o nos contribuye para mejorar el aprendizaje y la enseñanza de la ciencia y aportar en la toma de decisiones de nuestras prácticas para que, para que no lo hagamos así como al ojo o como de acuerdo a lo que me parece, que también finalmente la experiencia también un, un medio de mejoramiento de la práctica, pero si eso se junta con datos de investigaciones, debería ser algo mucho mejor. Lo que dice Fischler y sus colaboradores, que a veces justamente la formación de profesores incluso y las clases que se hacen eh, tiene mucho que ver con creencias intuitivas y mitos incluso, que finalmente no hay mucha evidencia que sean reales. Entonces, lo importante de hacer investigación, en este caso cuantitativa, es generar datos de evidencia que nos ayuden a decir que, no sé, que cierta estrategia es efectiva, que cierta forma de tratar las preconcepciones eficiente, etcétera, ¿ya? O sea, que haya un cuerpo de teoría que nos respalde. Eh, ayer había un ayer había un seminario que venía a dar un científico, un gran científico francés, eh, pero que es científico duro, por así decirlo, de ciencia dura, muy preocupado por el calentamiento global, pero él venía a dar una charla finalmente de cómo enseñar sobre calentamiento global. Entonces a mí me queda la duda de qué tanto podrá saber de cómo enseñar calentamiento global un experto en calentamiento global. Eh, y incluso un experto en calentamiento global finalmente puede estarnos hablando sobre creencias intuitivas, mitos y cosas que a él se le ocurren de su propia como experiencia, incluso a lo mejor docente, universitaria, pero al menos eso hay que complementarlo con investigación en enseñanza del cambio climático. O sea, porque si no, para qué existe la disciplina didáctica o enseñanza o educación científica? ¿Ya? Es que finalmente cualquiera va a decir cómo es mejor enseñar. Entonces, un poco eso a lo que apunta Fischler, que haciendo investigación rigurosa, en este caso cuantitativa, uno puede generar evidencia, datos y teoría, finalmente, sobre cómo es la mejor forma, ¿ya? De enseñar. Y entonces, dentro de la primera cosa que es bueno como revisar serían los tipos de estudios, que según Fernández y Batista son cuatro tipos, ¿ya? Hay otros autores, bueno, en general Fischler también reconoce exploratorios, descriptivos, correlacionales, explicativos, ¿ya? Y son eh, cuatro tipos de estudios que van a estar relacionados con los objetivos que tiene el estudio, con cómo
cuáles son las variables que está estudiando y cómo las relaciona, ¿ya? Etcétera. Y bueno, uno debería poder elegir el tipo de estudio que va a querer hacer de acuerdo, por ejemplo, al estado del conocimiento de la investigación y del enfoque o del objetivo que yo quiero, ¿ya? Generalmente los estudios exploratorios son estudios, como su nombre lo dice, para explorar. O sea, cuando yo no sé nada de un tema, justamente conviene hacer un estudio exploratorio. O el estudio que yo voy a hacer para caracterizar el fenómeno seguramente va a ser exploratorio, ¿ya? Si ya hay un poquito más de información, seguramente voy a hacer un estudio descriptivo y ahí a lo mejor como que no queda muy claro cuál es la diferencia entre lo descriptivo y lo exploratorio. Pero ya cuando yo hago un estudio correlacional, quiere decir que yo estoy relacionando variables. Me interesa relacionar variables. Y explicativo es cuando yo ya quiero no solo realmente relacionar las variables, sino que quiero ver cómo una variable afecta a la otra, no viceversa. ¿Ya? Eso es importante entender que es diferente, no es lo mismo. Eso. Entonces, para ir revisando cada uno de estos durante esta clase, ahí tenemos un ejemplo de un estudio exploratorio, ¿ya? Tiene como propósito abordar temáticas que no han sido estudiadas, como les decía. Y entonces lo que va a permitir es determinar finalmente los patrones o tendencias que tenga el fenómeno, incluso caracterizar el fenómeno. Entonces uno se podría preguntar justamente qué proporción de estudiantes de la comuna de Quilpué han tenido clases sincrónicas en la asignatura de biología este año. Esa pregunta se me podrá haber ocurrido a mí el año pasado. ¿Están ahí o no? ¿Hay alguien ahí? No. No, ¿Por qué no? porque no estaban las condiciones que son las que tenemos ahora, donde se hacen clases así. Ya, o sea, el año pasado no habían condiciones y contextos en los cuales uno podría preguntarse si habían clases sincrónicas o asincrónicas. Por lo tanto, si tengo un contexto nuevo, seguramente no sé nada de él. Entonces, ¿se le ocurre alguna otra pregunta que yo me pueda hacer en términos de justamente describir o explorar sobre este fenómeno que está ocurriendo? El año pasado no teníamos pandemia, este año tenemos pandemia. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, nos podríamos preguntar como para explorar este contexto? Pueden hablar o escribir en el chat. Lo estoy viendo el chat. ¿Cómo afecta la cuarentena a la salud física? ¿Cómo afecta la Cuarentena en la salud física, la actividad física. en la actividad física? Uh-huh. Incluso esa ya es una pregunta que va más allá de la simple exploración, ¿cierto? ¿Por qué va más allá de la simple exploración? Porque tendría variables. Hiciste una pregunta aún mejor, Javiera. Tendría más de una variable, ¿cierto? Y algo más incluso, digamos. Ni siquiera es solamente que tengo dos variables. ¿Qué pasa con ellas? ¿Cuál es el propósito del estudio? Que están relacionadas. Claro, que más encima yo quiero ver si están relacionadas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos cambiar esa pregunta para que fuera justamente, realmente exploratoria? Más o menos como la que hice yo. Como, ¿cuál es el impacto en la salud de la cuarentena? ¿Cuál es el impacto en la salud de alguien, ¿cierto? Falta un poco precisar. De la cuarentena. Es que ahí todavía siguen habiendo dos variables, pues. La cuarentena. Pero, Dígame. ay, perdón. ¿Cómo Dígame. era la pregunta que usted hizo del colegio?
¿Qué proporción de los estudiantes de la comuna de Quilpué han tenido clases sincrónicas en la asignatura de biología? Ahí, no sé si se fijan, pero ¿cuántas variables hay? ¿Cuántas variables hay? ¿Una? Hay una, diría yo, pues hay como... solamente, ahí me estoy refiriendo a el número de estudiantes que están o estuvieron o han tenido clases sincrónicas. De un total, seguramente, ¿qué número, qué proporción de estudiantes de la comuna de Quilpué han tenido clases sincrónicas? Finalmente, oye, alguien puede preguntar, oye, pero al final, ¿cuántos colegios están con clases sincrónicas? Y digo, ay, no sé, ya, pero es que yo quiero saber ese dato porque finalmente tengo que, no sé, destinar recursos para... ¿Qué pasa con los que no están haciendo clases sincrónicas? Es porque los chiquillos no tienen cómo acceder, entonces hay plata CEP que se pueden gastar en eso, bla, bla, bla. Es una pregunta como básica, ¿cierto? De lo mínimo. Mínimo tengo que saber, no sé, qué colegio o qué escuela tienen clases sincrónicas, cuáles no. A lo mejor ahí me voy a dar cuenta de que no es tan fácil, porque alguien me dice, estamos con los niños grandes con sincrónica y con los chicos no. O, no sé, ahí uno va a ver un poco, por primera vez, cómo se da ese fenómeno, esa variable. Pero como muy bien decía alguien, es una sola variable. Dígame. Profe, ¿Mm? pero esta pregunta no es un poco amplia para realizar un estudio, porque como dice usted, ¿a qué, como, qué comunidad tomo? Si tomo educación media o educación... Ah, sí, tiene que ser educación media, porque es no, nada. Pero está bien tu observación, en términos que la pregunta pareciera que es un poco vaga, ¿cierto? Cuando conversamos sobre las características que deberían tener las buenas preguntas, uno decía que ojalá sean como más concretas, etcétera. Ahora, yo igual estoy dando ahí exactamente un lugar, ¿cierto? Un contexto que es una ciudad o un Quilpué, finalmente, no estoy diciendo en cualquier lado o no diciendo dónde, estoy diciendo en la asignatura de biología y en eso me estoy más o menos, incluso está ahí medio malo porque en Picón no hay asignatura de biología, pero ya, dentro del eje o biología, las 2 horas de biología que podemos tener entre octavo y segundo medio, está un poco, está acotándose dentro de la incerteza que tiene el contexto, porque partimos diciendo de que poco sabemos de qué es un contexto nuevo, ¿cierto? Eso, ¿ya? Entonces, justamente se supone que nadie ha estudiado eso y en este contexto uno diría que seguramente, a lo mejor ahora ya hay algún dato, pero a lo mejor en marzo, abril, mayo, era incierto todo, por lo tanto era un contexto no estudiado. Uno hizo un estudio exploratorio de un tópico que no ha sido estudiado. Entonces, cuando usted llega a algo que nunca ha sido estudiado, es un estudio exploratorio, ¿ya? Ahora, uno puede decir que seguramente ya todo está estudiado. Bueno, hasta a lo mejor el año pasado parecía que todo estaba estudiado, pero ahora estamos haciendo estudios de cómo enseñar en pandemia. Entonces, es así de imprevisto. Aquí les traigo un ejemplo de Sarah Hen. Qué interesante porque ella es supongo que una gringa, una inglesa, pero en algún momento se relacionó con Chile y ella, como su línea de investigación es, de hecho, digamos, como el bienestar, eh, como de los diferentes actores digamos, del contexto educativo, porque estuve mirando ahí otros papers que tiene, pero específicamente la satisfacción en los profesores de ciencia
era algo que al parecer no había sido estudiado nunca, por lo menos en Chile. Seguramente en otros lugares sí, pero en Chile no había sido estudiado y ella tiene este trabajo entonces que es las fuentes de satisfacción en el trabajo en profesores secundarios de Chile, ¿ya? De ciencia, profesores de ciencia secundaria. Y lo publicó en esta revista que es muy conocida, que es en la revista de la educación internacional y comparativa. ¿Y qué creen que encontró en términos de qué cosa es lo que más satisface a los profesores de ciencia en su trabajo y qué cosa es lo que menos los satisface o la que más los achaca? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será lo que más satisface en ser profe de ciencia? Que a lo mejor parecido al otro profe, pero por lo menos este estudio era solo profe de ciencia. ¿Mm? ¿Qué creen? Que los niños les interese y se apasionen en algún tema, o más que aprendan, que uno logre que entiendan un tema súper abstracto, como lo es biología igual. Ya, que los niños puedan aprender y puedan motivarse con la ciencia, ya. ¿Algo más? ¿Qué crees que puede satisfacer tanto a los profesores como para ser profesores? No deja de ser. ¿Y qué cosa no les satisface? ¿O qué es lo que menos los satisface o que o qué es lo que provoca más insatisfacción? Esa era la pregunta de la profesión docente. ¿Están ahí o no? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué será? Nada los satisface. Insatisfechos. Te voy a mostrar lo primero entonces. Este es un gráfico de torta donde se muestran los resultados sobre el porcentaje de profesores que mencionaron alguna categoría de satisfacción, ¿ya? Y como muy bien decía Javiera, una de las cosas que más los satisface es el trabajo con estudiantes. Un 74% de los profesores encuestados dijo que una de las cosas que los satisfacía era el trabajar con estudiantes. Específicamente su desarrollo, ¿cierto? La relación con los estudiantes, el interés o despertar el interés. Trabajar con gente joven. Hay gente que le gusta trabajar con gente joven, porque siempre así como que sí, es joven. ¿Ya? Hay otros que también salieron con harto porcentaje, por ejemplo, las relaciones humanas, las relaciones con colegas, por ejemplo, relaciones con los estudiantes de nuevo, con los, no sé si tanto con los papás, ¿no? Bueno, un 9%. Esto, ¿ya? La autonomía, miren, también hay por ahí. No veo aquí las vacaciones de verano, que son muy largas. Bueno, no es tanto eso lo que satisface a los profesores. ¿Ya? El trabajo con los estudiantes es una de las cosas que más les da satisfacción a los profesores. Ya, pues, pero ¿y qué cosa creen que le da más insatisfacción? Lo que más los deprime o los achaca a los profesores de ciencia de Chile. ¿Qué será? No hay nadie. Usar, o sea, querer hacer como muchos temas de laboratorio y prácticos que uno pueda salir al aire libre y que muchas veces uno esté limitado por el colegio. Ya, las limitaciones de los centros educativos. Ya. ¿Quién más? ¿Qué otra cosa creen que produce insatisfacción en los profesores? Catalinas.
Javieras. La parte administrativa quizás, como todo lo que es planificación, La revisión parte de pruebas. administrativa, ¿ya? La de llenar el librito, escribir tal cosa, atender programa y todo eso. Ya, también es algo que generalmente uno escucha. ¿Algo más? ¿No? Mire, según lo que vieron ellos, una de las cosas que más los insatisface es el salario, que es más o menos obvio. Pero también hay otras cosas como las que dijeron ustedes, por ejemplo, la infraestructura, ¿cierto? Pues sobre todo en escuelas públicas. Estaba mirando si por aquí hay alguna que dijera, bueno, la falta de tiempo. Miren, el número de estudiantes. Bueno, claro, horas, aquí esto parece que era horas que están asumidas o dispuestas para justamente cosas que no son hacer clases. Pero bueno, este estudio igual ya tiene casi 10 años, tipo como el 2012, 2013. A lo mejor han ido cambiando las percepciones de los profesores sobre cosas que los insatisfacen. ¿Ya? Bueno, ese era un ejemplo de un estudio entonces exploratorio. Ojo que entonces, por ejemplo, el estudio que ustedes revisaron en la introducción, ¿se acuerdan? Que la última tarea fue justamente el estudio de Melina Furman. Ella, de hecho, caracteriza o define su estudio como un estudio exploratorio. Ella en la metodología dice, se realizó un estudio exploratorio. Y bueno, con método incluso cuantitativo y cualitativo, para caracterizar cómo se enseña ciencia en la escuela primaria de Buenos Aires. Entonces, ella misma está ahí diciendo de que en general no se sabe mucho cómo se hace investigación, o sea, cómo se enseña en la escuela primaria en el ámbito específico de ciencia. Entonces, para ella era, derechamente, ella lo muestra como un estudio exploratorio, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo de la exploración que ellos hacen. Una primera cosa es justamente el tiempo dedicado en cada una de las clases y cuánto de ese tiempo está dedicado a actividades asociadas a capacidades de pensamiento de orden superior, ahí en naranjo, y en celeste, cuánto del tiempo está dedicado a actividades asociadas a pensamiento, a capacidades de pensamiento de orden inferior. Entonces, esta es como la primera vez que se describe finalmente que lo que se hace en cuanto a este tema en las aulas argentinas, ¿bien? Entonces, ahora lo que sí vamos a ver es que un estudio puede ser a lo mejor exploratorio correlacional, o descriptivo correlacional, o exploratorio descriptivo, porque finalmente, aparte de describir por primera vez un escenario, a lo mejor igual alcanza a definir varias variables e incluso correlacionarlas, ¿ya? Como algunos de ustedes dijeron, un estudio exploratorio a veces solo tiene una variable y claro, si yo ya tengo más de una variable, puedo empezar a ver cómo se comportan juntas, ¿ya? Ahí tenemos entonces otro estudio exploratorio, o por lo menos parte del estudio también es exploratorio en cuanto a describir por primera vez una variable, en este caso, cuánto tiempo se deja para actividades de orden superior, ¿ya? Y este era también algo que nunca se había hecho, según los autores, según Melina, sus colegas. ¿Cuáles son las características de la devolución? Que la devolución, ellos le dicen devolución a la retroalimentación. Entonces, ¿cómo son las devoluciones? Si hay algún porcentaje de las evaluaciones formativas, imagínense, con el 2,6%. La mayoría es un visto, así como, bueno, lo tiene bueno, ok. O finalmente sin ningún tipo de devolución, ¿ya? O
sea, hacen algo y no saben nunca si lo hicieron, cómo lo hicieron, está bien o mal. Imagínense, menos del 5% es un feedback real, ¿ya? Por lo menos de los 17 colegios, creo que 17 escuelas. Entonces, estos son como variables que se definieron ahí y que por primera vez se están caracterizando. ¿Ya? Y eso entonces en cuanto a estudios exploratorios. Como decíamos entonces, estudios exploratorios en los cuales nunca antes se ha hecho un estudio en ese contexto y por lo tanto, primera vez que se hace. Y un estudio parecido, que de repente puede parecer muy similar, es los estudios descriptivos, que se supone que uno ya hay un poco de información y lo que hace es que a lo mejor reconocer o definir varias variables o más variables dentro de las que a lo mejor inicialmente se estaba definiendo o mejorando, como digregando la variable, a lo mejor como era la primera pregunta, ¿qué proporción de colegio o qué proporción de estudiantes están teniendo clase sincrónica? Bueno, ahora yo podría preguntarme cuáles son las características de los alumnos o de las escuelas de Quilpué que no han tenido clases sincrónicas. O sea, una vez que yo defino una primera como exploración, una primera caracterización del fenómeno, bueno, yo veo que el 50% de la escuela o el 50% de los estudiantes no tiene clase sincrónica, bueno, ahí yo me puedo empezar a preguntar, bueno, pero ¿por qué? ¿O quiénes son? ¿Qué características tienen esas escuelas o esos estudiantes que no han tenido clase sincrónica? Son justamente los más chicos, porque finalmente no es que no tengan internet, sino que no hay nadie que esté con ellos, o al revés, son los más grandes, o son justamente los más rurales, o quiénes. Entonces, como ustedes decían por ahí, uno va como aumentando el número de variables o disgregando la primera variable en variables más pequeñas, más específicas, ¿ya? Requiere de información y un nivel de conocimiento del área o temática que se investiga. Claro, necesito una pequeña base anterior, ¿cierto? Podría haber sido, entonces, el porcentaje de escuelas o de estudiantes que están con clases sincrónicas o asincrónicas, ¿ya? Esto es un estudio descriptivo. Y aquí les traigo un ejemplo de un estudio descriptivo muy interesante que es el que hizo alguna vez la investigadora Antonia Larraín. Antonia Larraín trabaja en la Alberto Hurtado y ella es experta en el tema de argumentación y le gusta mucho la argumentación sobre conceptos científicos, ¿ya? Pero uno de sus primeros papers, si ustedes se acuerdan, yo la primera clase que les mostré como un estado de evaluación de la educación científica en Chile y en comparación con Latinoamérica, ahí yo les mostré que Chile casi no tenía ni un paper en la época entre los 1998 y 2015. Creo que teníamos 5 papers. Uno de esos papers era este paper, del año 2014. Entonces, Antonia ha sido una de las pioneras en la investigación y en la publicación de investigación en educación científica. Y entonces ella dice, el goal, el objetivo del estudio fue describir, ¿ya? Si alguien dice que su estudio tiene como objetivo describir, seguramente es un estudio descriptivo. Y entonces, claro, como casi podría haber sido exploratorio también, porque yo creo que era una de las primeras cosas, seguramente creo que la misma Antonia tenía un artículo anterior, donde ya en el tema mismo de la argumentación ya hay cierta información como genérica, pero aplicada a Chile era como el primer trabajo, segundo, hecho por ella misma. Entonces ella se preguntaba estas cosas. ¿Cuánto tiempo en promedio los profesores y estudiantes pasan argumentando dialécticamente? Dialécticamente significa que es un diálogo, que también uno puede dar argumentos, pero solo, todo el rato. Bla, 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 bla. Así como está haciendo un poco esta clase. Y otras preguntas, ¿quién está involucrado, por ejemplo?
Todo eso finalmente son preguntas descriptivas. ¿Quiénes? ¿Cómo? Un poco, ¿ya? Y aquí tenemos entonces una de las tablas de resultados de su investigación, donde los diferentes códigos son diferentes interacciones en las salas de clase, y lo que Antonia analizó fueron creo como 50 o 150, dice ahí. 150 eran tantas. Analizó clases grabadas de la evaluación docente. Ese mismo video que uno puede pedir esos videos para hacer investigación. Ella lo analizó y vio de un mismo nivel cómo eran las clases y el tipo de interacciones. Cada uno de esos códigos, el primer código es teacher what question. Entonces, el primer código es una pregunta sobre qué hace el profesor. Por ejemplo, ¿qué es la célula? ¿Qué tipo de estudio es este? Y ustedes me contestan. A ver, ¿qué tipo de estudio es este? Bueno, no importa si no me quieren contestar. Porque lo que ella ve es justamente que el profesor hizo una de esas preguntas. ¿Ya? Y entonces ese tipo de pregunta se ve en cerca del 80% de las clases que miraron. Pero eso significa que por lo menos salió una vez. ¿Ya? Esto es el porcentaje de la clase que se observó el código. Pero este que está aquí, este primer valor, es el promedio de ocurrencias por clase. O sea, ¿cuántas veces salió? O sea, imagínense, en promedio, el profesor hace preguntas de este tipo 4 veces. En una clase, creo que eran de 45 minutos, típico. ¿Ya? Entonces, eso. Y aquí hay una lista de ya más de 10 códigos, 10 tipos de interacción. Entonces, Antonia simplemente describió cómo son las clases de ciencia, imagínense, de la evaluación docente. Supone que esa es una buena clase, según el profe que la muestra. Entonces, eso, una primera caracterización sobre estas diferentes variables de argumentación. Entonces, si alguien te preguntó, oye, ¿cómo se argumenta en la clase de ciencia en Chile? Imagínense, el estudio que puede decirte o responderte esa pregunta es este. Antes de este estudio, seguramente había muy poco o casi nada. Después Antonio ahí hace algunas otras cosas con estas variables que uno podría decir que es un estudio descriptivo, pero podría ser también exploratorio descriptivo. ¿Ya? Y ya estamos como pasado la mitad entonces de los estudios. Vimos el exploratorio, el descriptivo, y ahora faltaría el correlacional y el que es explicativo. El correlacional finalmente tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más variables, ¿ya? Y bueno, es cuando uno quiere saber más o menos cómo se comporta una variable o un fenómeno, y obviamente implica el hacer un estudio descriptivo, o a lo mejor ya está hecho el estudio descriptivo y yo sobre ese estudio descriptivo realizo un estudio correlacional, ¿ya? Aquí tienen el super ejemplo mío, que no sé si se han dado cuenta, pero estoy haciendo diferentes preguntas en un mismo tema, donde voy como transformando la pregunta desde lo más exploratorio ahora a algo correlacional. Perdón. Aquí sería entonces una pregunta de un estudio correlacional. ¿Cuál es la relación entre la motivación por las clases de ciencia y el tipo de clase recibida, sincrónica o asincrónica, en estudiantes de colegios subvencionados de Quilpué? Entonces, ahí justamente se parece más a la pregunta que hacía Javiera, que creo que hacía José, donde uno dice, oye, bueno, ¿cuál es la relación entre la pandemia
Y claro, o cuál es la relación entre, ¿cuál era la que me dijo usted? Entre la actividad física Entre y la cuarentena de las personas. Lo que pasa es que esa pregunta en realidad sí era exploratoria, pero estaba como enunciada como una pregunta correlacional, pero finalmente no hay correlación porque la pandemia no hay como con pandemia y sin pandemia, sino que estamos todos en pandemia. Entonces, claro, habría que decir, claro, cuando uno dice cuál es el efecto de la pandemia, es que seguramente lo va a comparar con un escenario sin pandemia, a lo mejor del año anterior. Pero si yo quiero solo describir o explorar cómo ha sido ahora, debería yo enfocarme en cuál es no sé, el porcentaje de actividad física que hace ahora un estudiante en pandemia. Entonces, ahí yo voy a medir una variable que es una variable que va a ser a lo mejor la actividad física y en este contexto que es pandemia. Ahora, independiente de que yo, si quiero, puedo compararlo con el año anterior. Claro, en rigor es difícil decir cuál es el efecto si es que estoy solo midiendo ahora. No, ahora sí podría relacionarlo con comunas que han estado diferente tiempo confinadas o no, en cuarentena o sin cuarentena, ¿ya? Pero no sé si se entiende la diferencia y justamente para redactar la pregunta habría que entonces tener ese cuidado de hacerla en términos descriptivos, de cuál es la variable que yo voy a definir o medir o estudiar, que no necesariamente la voy a relacionar con otra, porque me interesa solamente saber cómo está esa variable aquí en este contexto, versus otro tipo de investigación y otro tipo de pregunta, que sería como esta. Y si yo tengo que medir dos variables, y si son variables, como lo vamos a ver mañana, tiene que variar. Si puede ser solamente la pandemia, sino que en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la motivación y el tipo de clase? Entonces yo tendría que a lo mejor hacer algún instrumento y hacerle un pequeño encuesta al estudiante, cuán motivado está, y yo ya tengo seguramente el dato de que si ha recibido clases sincrónicas o asincrónicas. Entonces puedo ahí comparar, este niño recibió clases sincrónicas, este asincrónica, y veo la motivación. Ahí puedo ver si hay relación o no. Capaz que ni haya relación, o a lo mejor sí. ¿Ya? Pero tampoco lo sabemos. Eso. Entonces aquí les tengo algunos ejemplos de correlaciones, finalmente, estudios correlacionales. Por ejemplo, este estudio, que es más que específicamente un estudio, es el informe PISA, donde sí hay una relación, una correlación en este caso, entre los niveles socioeconómicos, que va desde 1, que es el más bajo, hasta el nivel socioeconómico 10, que es el más alto, y específicamente este es PISA, pero PISA lectura, que no necesariamente ciencia, pero es justamente en 2, 4, 6, 8, 10 países latinoamericanos que participan en PISA. ¿Y ustedes ven alguna tendencia? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia si uno compara el nivel socioeconómico desde el más bajo hasta el más alto en relación a los puntajes promedio obtenido en estudiantes con ese nivel socioeconómico? ¿Qué es lo que se ve? Pues, ¿se ven alguna relación, no? Que mientras mayor nivel socioeconómico hay una mayor Mayor desempeño, ¿no? rendimiento. Mayor rendimiento. Lamentablemente debería ser también, si es PISA, son preguntas que están relacionadas con competencias. Seguramente mayores
competencia, sí. En este caso de lectura. Dígame, Christopher. Igual como que no hay nadie que se salve igual. No sé si ustedes ven que, claro, Chile, no podría decir que el que le va mejorcito. Por ahí está Argentina y Brasil. Qué loco esto que nos vaya mejor que Argentina, no, porque Argentina está en re mal. Cosa de leer el paper de la Belina, pero en Brasil, bueno, es que hay mucha desigualdad también, igual que acá. Pero claro, se fijan que ese de ser Brasil logra un mejor desempeño los estudiantes de nivel socioeconómico alto, mejor que nosotros. Y nosotros tomamos más o menos lo mismo de Perú. En rigor yo diría que no hay mucha diferencia, no hay una gran diferencia, ¿cierto?, entre los países, excepto, ¿cierto?, ya Panamá y República Dominicana se ven bastante ya como abajo. Pero esos países son más centroamericanos. Centroamericanos, sí, son más centroamericanos. Pero justamente en el resto, digamos Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, bueno, Colombia está por ahí más abajo, pero no hay grandes diferencias en la tendencia, ¿cierto? Entonces, a lo mejor a Chile le va mejor simplemente porque en proporción tenemos a lo mejor, claro, no sé si en comparación con Brasil y Argentina, que tienen más población, a lo mejor hay un poco más de población de niveles socioeconómicos más bajos que acá en Chile. Pero el patrón es el mismo. O sea, si tú tienes buena situación económica, da lo mismo en el país de Latinoamérica en que estés. Te va a ir mejor. Claro que ese mejor igual está bajo el promedio de la OECD. ¿Ya? Esta tendencia, yo sé que es obvio, pero me gustaría que me lo dijeran. ¿Cómo cambia la variable rendimiento en relación a la variable socioeconómica? Lo que pasa es que puede haber una correlación de otro tipo. ¿De qué tipo de correlación hay acá? ¿Cómo varían las dos variables? ¿Varían diferente, igual? ¿Hacia dónde? ¿Se entiende la pregunta, no? No entiendo su pregunta, no. ¿Cómo varían las variables? Están variando de una forma más o menos similar en todos los países, pero ¿qué pasa a medida que aumenta el nivel socioeconómico? ¿Qué pasa con la variable rendimiento? A medida que aumenta la variable socioeconómica, o sea, aumenta el dinero en la casa o en el distrito de la escuela, a medida que aumenta el dinero, ¿qué pasa con el desempeño? Aumenta el puntaje obtenido. Aumenta el puntaje obtenido, ya. Es que ese tipo de correlación, cuando una variable aumenta y la otra variable también aumenta, eso es una correlación positiva. Porque también podría ser que una variable, a medida que aumenta la variable, disminuye la otra variable. ¿Ya? Por ejemplo, si acá yo pongo, en vez de la variable socioeconómica, yo pongo desigualdad. Justamente, no sé, entre diferentes países. Entonces, a medida que aumenta la desigualdad en un país, seguramente no sé, el desempeño promedio del país va a ir disminuyendo. Ahí la correlación va a ser negativa. ¿Ya? Y eso se lo digo porque finalmente uno puede tener estos índices de correlación. Este estudio entonces de la Melina no solamente era exploratorio o descriptivo, sino que también era correlacional. ¿Por qué? Porque lo que ella describió de cómo se hacían esas clases también lo relacionó con el desempeño de los estudiantes. Entonces, en general, se vio que mientras mayor es el número de actividades asociadas a pensamiento de orden inferior, o sea, mientras más
mientras más actividades poco interesantes, poco desafiantes yo describo en ese colegio, veo que justamente el puntaje total de la evaluación es menor, ¿ya? O sea, a medida que yo tengo más actividades poco interesantes, más actividades, o sea, la variable aumenta, la variable actividades de pensamiento de orden inferior aumenta, disminuye el desempeño de los estudiantes. ¿Ven? Entonces ahí hay una relación o una correlación negativa. Y eso es lo que se muestra ahí en este índice, se llama. ¿Ya? Los índices van entre 1 y -1, donde 0 es no correlación, 1 es la correlación, por ejemplo, como la que veíamos ahí, y -1 sería una correlación como se vería disminuyendo a medida que una variable disminuyendo a medida que la otra aumenta. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, y para ir terminando, porque ya estamos como en la hora y después de hacer un cierre, aquí les tengo, por ejemplo, algo súper típico que hemos visto durante justamente esta pandemia. La pregunta que todos nos hicimos al comienzo era cómo se relaciona el número de contagios con el número de muertos por COVID en Chile. ¿Ya? Esa pregunta uno se la hacía, por ejemplo, a fines de abril, cuando estábamos antes de, y uno veía esta correlación. Entonces, ¿cómo se relacionan? ¿O cuál es la correlación? A mayor número de contagios, mayor número de muertes. Claro. Entonces, mientras una variable aumenta, la otra también aumenta. Por eso entonces es una correlación positiva y por eso es este R que está aquí, es casi 1, fíjense. Casi 1, o sea, es casi una recta. Por eso uno se preocupaba, y yo era uno de los que estaba preocupado cuando, claro, yo veía eso y yo decía, bueno, no importa que tengamos, o sea, siempre importa hasta una persona muerta, pero uno está diciendo, no importa que, o sea, estamos súper bien porque tenemos pocos muertos en comparación con no sé quién, pero yo decía, pero, ojo, la correlación es casi 1, por lo tanto, si seguimos teniendo contagiados, y finalmente lo que se ve ahora, claro, la proporción es muy pequeña, pero mientras más contagiados, siempre hay una proporción mayor de muertos. Entonces, claro, en ese momento no llegamos, imagínense, cuando llegábamos 7.000 o 8.000 contagiados, llevábamos, claro, menos del 0,1 de muertos, entonces era muy poquito, pero hoy en día ya llevamos como 300.000 contagiados. Entonces, ese mismo 0,1% ya no son 70, sino que son 7.000. Entonces, eso es lo que finalmente uno se da cuenta. Importa, claro, las variables son muy diferentes en términos de magnitud, pero como están correlacionadas directamente, si tú aumentas una proporción X, la otra va a aumentar en esa misma proporción. ¿Ya? Eso. Dudas, consultas. Un ejemplo de alguna investigación que se le ocurra correlacional. Ahora sí una de correlación de variables. ¿Qué les gustaría hacer a ustedes? Creo que varias de las que ustedes pusieron al comienzo eran de hecho correlacionales, aunque algunas otras eran explicativas. Ya, para ir a almorzar entonces tienen que decir una pregunta de una investigación correlacional. Cuando el año pasado, cuando hicimos un trabajo en fisiología, con mi grupo relacionamos la presión arterial con, Cata, ayúdame, no me acuerdo, con algo. Con número de catas. Con el índice de masa corporal, creo. ¿En serio? Índice de masa corporal con presión arterial. Presión arterial. Ah, ¿y encontraron alguna relación? No me acuerdo.
No puede ir a almorzar, Sí, sí, Javier, había. Anica también. ¿Y Ah, cuál? yo sí la encontré. Era, me acuerdo que había relación más directa en los hombres que en las mujeres. Como que se Pero, mostraba que ambas iban ya, creciendo, eso. algo así. Pero más que directa, entonces positiva. Y claro, porque los dos iban aumentando. Mientras mayor es el índice de masa corporal, o sea, mientras uno más gordito está, le sube la presión. Sí, puede ser. Otra investigación que yo me podría preguntar. ¿Cómo se relaciona tal cosa con tal otra? Ojo, porque ese tipo de investigación se puede hacer con datos que ya están. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona el tiempo del confinamiento con la salud mental de las personas? Muy bien, claro. O sea, la salud mental de uno, que se puede medir con algún test, puede que esté relacionada con ya el número de días o meses o semanas en que está en confinamiento. Seguramente los psicólogos tendrán la hipótesis que mientras más uno está en confinamiento, más se resiente la salud mental. Eh, bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Pueden ir a almorzar a alguno. Otra. Una que tenga que ver con enseñanza de las ciencias. A ver, es difícil, ¿eh? ¿Por qué se nos hace más difícil eso? ¿Qué quisiéramos estudiar? Relación entre el aprendizaje de los estudiantes y Ya. la imposición de prácticos. O sea, ¿cuántos prácticos, trabajos prácticos, dices tú? Sí, ¿Sí? Mm, claro. Podría ser correlacional. Si es que yo llegara a tener varios prácticos, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Qué otra más? Ese estudio que dice la Javiera también podría ser explicativo, en términos de que yo tenga un curso con trabajo práctico y otro curso sin trabajo práctico. Entonces yo ahí estoy manipulando específicamente yo la variable para ver si hay diferencia. El otro es correlacionar si es que yo solamente, no sé, tomo nota cuántos prácticos tuvo, no sé, la persona durante su carrera y cómo le va en una prueba de conocimientos de biología. Y veo la correlación. ¿Hay correlación o no? Esta persona que tuvo muchos prácticos versus esta que tuvo poquitos, ¿le va mejor a esta que a la otra? Entonces, esa es como la principal diferencia entre los dos estudios, correlacional y el que no alcanzamos a ver, que es el explicativo, que lo vamos a ver mañana. En el explicativo es uno, el investigador, el que manipula y manipula una variable sobre la otra. En el correlacional puede que no, como uno las relaciona nomás, no necesariamente uno sabe si es una la que afecta a la otra o la otra es la que afecta a la una. ¿Ya? A lo mejor uno lo está asumiendo, pero no lo sabe con certeza. Yo no sé con certeza si es el índice de masa corporal el que me está subiendo la presión. En rigor yo no lo sé. Yo sé solamente que están aumentando los dos. Parece que las personas que tienen cierto grado ya a lo mejor de obesidad, ¿cierto? Mucho más gordito, coincide con que tenga presión arterial más alta, pero puede que esa no sea la causa. Para saber si esa es la causa, yo tengo que manipular una de las variables y ver si influye la otra. Si no, no lo sé a ciencia cierta. Y por eso es tan importante que ustedes, cuando lean una noticia y se lo enseñan a sus estudiantes, diferencien entre un estudio correlacional de uno explicativo. Porque el correlacional es una correlación que no implica causalidad. ¿Ya? Eso. Si tienen alguna consulta,
Voy a detener aquí la grabación.